beneficios físicos y energéticos en las posturas de yoga. Hemos visto cómo las posturas de yoga, como grupos de posturas de yoga que realizamos en la práctica, se relacionan con los 4 movimientos primarios de la columna. Ahora te quiero hablar un poco del desarrollo de nuestra columna, del desarrollo de las curvas de la columna y cómo estas también se relacionan a la porción energética de lo que percibimos al realizar estos movimientos en la práctica. Empezando por las posturas de flexión. En yoga, las posturas de flexión se asocian con sensación de introspección, calma, recogimiento, estar protegidos y son posturas calmantes. A nivel de anatomía es interesante contemplar que nuestras curvas cifóticas, es decir, la curva natural de nuestra caja torácica y la curva de nuestro sacro, son llamadas curvas primarias. ¿Por qué primarias? Porque cuando estamos en útero, antes de nacer, nuestra espalda solo tiene una curva en forma de C y nos ayuda a mantenernos recogidos en la barriga materna en nuestra primera postura de yoga que podemos llamar Balasana, ¿vale? Entonces, quizás sea por este recuerdo que tenemos a nivel celular que también las posturas de yoga de flexión suelen aportar paz, calma, recogimiento, seguridad y son posturas calmantes. El siguiente grupo de posturas del que te quiero hablar son las posturas de extensión, que en yoga se suelen asociar con energía, expresividad y vitalidad. A nivel del desarrollo del ser humano, las posturas de extensión también se corresponden con el movimiento de las curvas cervicales y lumbares, que son curvas lordóticas. Estas curvaturas en nuestra columna se llaman curvas secundarias porque se desarrollan después del nacimiento. La primera de estas dos que se desarrolla es la curvatura cervical, que se desarrolla en respuesta a los estímulos ambientales y sobre todo cuando buscamos el pecho materno para amamantar. Ahí es cuando empezamos a desarrollar la curva de nuestras cervicales. Mientras que nuestra curva lumbar se desarrolla al ponernos de pie. Una cosa que diferencia a los humanos de otras especies es que justamente nuestra curva lordótica nos permite mantenernos erguidos en bipedestación. Es parte también del desarrollo de nuestra especie. Entonces es curioso también contemplar cómo estas curvas son asociadas a la energía de curiosidad, descubrimiento, avance, movimiento, y también son asociadas a las posturas de extensión, donde utilizamos la extensión de la columna para movilizar nuestra espalda, provocando una subida de energía, vitalidad y una energía muy pránica, ¿vale? Entonces, esto, curioso, pensar en el desarrollo humano, en nuestro propio desarrollo y cómo las curvas de nuestra columna también tienen que ver con los movimientos principales de nuestra columna. Siguiente movimiento que te quiero comentar son las posturas de inclinación lateral, la lateroflexión de la columna. Entonces, este movimiento empieza, la lateroflexión empezamos a desarrollarla cuando gateamos, ¿vale? Entonces, cuando gateamos, inclinamos la columna hacia un lado y después hacia el otro. Y ese movimiento también es importante para empezar a desarrollar coordinación motora y que luego nos servirá para coordinar el movimiento de brazos y piernas cuando estamos de pie
caminando, ¿vale? Entonces, en yoga, cuando realizamos posturas de inclinación lateral, lo que estamos haciendo es alargar un costado y luego el otro de forma alternada. Y cuando hacemos esto, creamos espacio entre las vértebras, estiramos los músculos de la espalda de forma alterna y también protegemos la columna, es decir, son posturas terapéuticas porque se pueden realizar sin flexión del tronco y son muy indicadas para cuando tenemos personas en clase con patologías o lesiones de la espalda e incluso cuando tenemos mujeres embarazadas en clase porque la inclinación lateral ayuda a aliviar la molestia y dolor en la zona lumbar que caracteriza el último trimestre de embarazo, ¿vale? Y además, al igual que una persona con una patología en la espalda, una mujer embarazada no puede realizar una flexión hacia adelante para estirar los músculos de su espalda. Así que la inclinación lateral del tronco es fantástica para ello. El cuarto grupo de posturas son las posturas de torsión, que corresponden al movimiento de rotación de la columna. Entonces, las posturas de torsión en yoga se consideran equilibrantes, ayudan a bajar el tono de nuestro sistema nervioso si estamos muy excitados y ayudan a darnos más energía si estamos muy demasiado tristes o recogidos, ¿vale? Por lo tanto, las torsiones se consideran posturas equilibrantes. A nivel de desarrollo de nuestra columna, el movimiento de rotación de la columna contribuye a lo que se llama movimiento contralateral. Esto es el movimiento que ocurre cuando estamos de pie y caminamos. Entonces, al caminar, alternamos el movimiento de brazos y piernas hacia adelante y hacia atrás. Y este movimiento es un paso más después del movimiento que hacemos al gatear a cuatro patas. Es un movimiento más para el desarrollo de nuestra espalda que contribuye a la capacidad de caminar y mantenernos de pie, erguidos y móviles. Entonces, una cosa interesante a contemplar sobre la contralateralidad de este movimiento alterno que ocurre, de llevar un brazo hacia atrás a medida que avanza la pierna contraria. Esa es una característica de una espalda sana y lo puedes observar en la calle cuando ves a personas caminar. Las personas que tienen la espalda comprometida o personas ancianas que han perdido movilidad pierden también ese movimiento contralateral y tienden a moverse más con inclinación lateral del tronco, de lado a lado, ¿vale? Entonces, las posturas de torsión en yoga también ayudan a nutrir este importante movimiento de nuestra columna, aportándonos equilibrio emocional dentro de la práctica del yoga. Entonces, me encantaría saber cómo vives tú estas posturas de yoga, cómo experimentas las posturas de flexión, las posturas de extensión, las posturas de inclinación lateral y las posturas de rotación. ¿Qué notas a nivel de beneficios físicos y energéticos en tu cuerpo cuando las practicas? Te leo en los comentarios.